Hola chicos, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, profesor. Se escucha bien. Ok, muy bien. Que ahorita estoy en otra computadora, estoy en un Windows, entonces a ver qué tal sale. Bueno, sí se ve bien la pantalla con ¿se ven las ventanas de Zoom o no? Sí, Ok, ¿dónde están ustedes? ¿Dónde está el chat? ¿Sí se ve? Ok, muy bien. Entonces vamos a comenzar la clase. Quedamos que el día de hoy vamos a hacer dos cosas, empezar con el tema 5 y revisar la serie de ejercicios, la parte uno. ¿Ok? Si pudieron resolverla, dudas, hubo algún detalle o algo, vamos a revisarla y ahorita si tienen dudas, pues ya me dicen. ¿Ok? Si pudieron resolverla o no. Por mi parte, sí, profe. ¿Sí? Yo Bueno, también, profesor. ok. Entonces vamos a revisarla. Y los que no le hicieron, pues ni modo, yo no sé. A ver qué sucede. Entonces vamos a empezar a revisar la serie que es la que tienen aquí. Nada más voy a abrir aquí otro archivo. Eh, ok. Es que a ver. Bueno, entonces estamos aquí, vamos a revisar esta serie. El primer ejercicio es un ejercicio de aplicar reglas de equivalencia para simplificar esta sentencia select. ¿Ok? ¿Alguien pudo llegar a algún resultado? ¿Cómo les fue aquí? ¿Qué obtuvieron? ¿O cuál sería la expresión equivalente en SQL aquí? a mí me quedó que era cero con el análisis de los predicados. ¿Era qué, perdón? Cero, o, o bueno, que no se podía hacer, que no se iba a obtener nada. Ajá, más bien es eso, ¿no? Que se iban a obtener cero registros. Ese sería el resultado. ¿Por qué? ¿Por qué se iban a obtener cero registros? Recuerden que lo que está después de where, todo esto que está aquí después de where, ¿qué es? Ah, incluido esto también. ¿Qué es? ¿Qué es todo esto? Lo que sigue después de Predicados. where. Ajá, pero en general es una expresión, ¿cierto? ¿De qué tipo? Booleana. Booleana, Ajá, no hay que perder de vista que es una expresión booleana y toda expresión booleana tiene solamente dos resultados, ¿no? O es un true o es un false. Entonces, después de haber hecho el análisis, ¿no? De haber aplicado las reglas de equivalencia, se percataron de qué resultado se obtenía al hacer esa reducción. un false. Un false. Entonces, ¿qué hago si de la reducción se obtiene un false? Cuando esto se pasa a SQL, entonces, ¿cómo quedaría la sentencia? Todo el select y en la parte de where, ¿qué pongo? Yo Poco puse were falso, ¿no? false. Where false puede ser, ok. ¿Alguien puso algo distinto? Yo le puse uno igual a dos. Ajá, podría ser. Cualquier cosa que me genere un falso, ¿no? Por ejemplo, ok. Algunos manejadores sí soportan poner esto, where false. En el caso de Oracle, no. Si ponemos where false, esto se marca un error. Hay que generar una expresión que me genere un false. Por ejemplo, cualquier cosa 1 igual a 2, pues esto me va a generar un false y esto es válido. Entonces la respuesta sería pues prácticamente cualquiera de las dos, más el análisis que ustedes hicieron, ¿verdad? ¿Ok? Entonces aquí en esta respuesta pues hay que poner el análisis que hicieron, cómo es que hay que justificar
que hayan llegado a un false, ¿no? No se vale poner que pues nada más ponen el SQL sin justificar este false, ¿no? Aplicando las reglas de equivalencia. ¿Ok? Entonces vale 5 puntos. Tienen su desarrollo bien. Si llegaron a false, quiere decir que está correcto y entonces tienen 5 puntos. ¿Ok? No sé si de esto tengan alguna duda. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Ok, entonces pasamos al ejercicio 2 si no hay duda. En el ejercicio 2 aquí les pedían hacer algo parecido. No es cierto, aquí más bien nos pedían generar en el inciso A la gráfica del query o el query graph y generar algún árbol de operadores. Aquí, sobre todo en este, podrían tener múltiples soluciones, ¿no? Porque podemos tener distintos árboles que llegan al mismo resultado. Entonces vamos a dibujar cómo les quedó la parte del árbol rápidamente. Vamos a dibujarlo aquí. Entonces, ¿quién me dice cuántos nodos tendría que dibujar en esta gráfica? En la gráfica serían 4. 4 nodos, muy bien. Entonces voy a dibujar 1, 2, 3, 4 nodos. ¿Y qué representaban cada uno de estos 4 nodos? Las tablas. Las tablas. Entonces tendría que poner qué tablas participan en esta consulta. De entrada es E, ¿alguna otra? AE y P. AE y P. Y esta este último nodo, ¿qué representaría? Al resultado. El resultado, ¿verdad? Entonces vamos a poner R. Entonces, ¿cómo ligo los nodos? Se pone una liga por cada nodo para unir nodos. Entonces, ¿quién con quién debería ligar? E con AE. Con AE y aquí hay que ponerle el predicado, ¿no? Que sería e.empid igual a ae.empid, ¿no? Y luego también había que ligar entonces quién con quién. AE con P. AE con P, muy bien. Y aquí iría otro predicado, ¿no? Aquí iría ae.proid igual a p.proid. Una cosa así, ¿no? Y ¿cómo ligo a este resultado? ¿Cómo uno a este nodo con los demás? Luego va E con R y P con R. Muy bien. ¿Y esta liga qué me representa? Muy bien. Estas ligas me representan. Proyección. Muy bien. Entonces aquí ponemos la proyección. Aquí podríamos poner el atributo que se utiliza. Aquí obtengo el nombre del empleado. Y acá obtengo ¿qué? El nombre, correcto. También el nombre, ¿no? El nombre de él, en este caso del proyecto, ¿cierto? Pueden ponerlo así, los puros atributos, ¿ok? Porque al final esto ya me lleva al resultado. Siempre van a ser proyecciones aquí y se pone los nombres de las columnas. Le falta algo al diagrama, ¿no? Ya para terminarlo. A mí salió una liga que va de AE a AE. Ajá, exacto, ¿no? Porque aquí hay una selección. Cuando hay selecciones se ponen así y ponemos aquí el predicado de esa selección que sería Duración mayor a 15. mayor o igual a 15, ¿no? A mayor nada más, ¿no? Mayor a 15. Ahí está. ¿Ok? Entonces esta sería ya la gráfica. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas de esto? Semánticamente la consulta estará correcta. Recuerden que esta gráfica nos sirve para validar si una sentencia es semánticamente correcta. ¿Qué me dirían? ¿Es semánticamente correcta o no? Sí, Correcto, es semánticamente correcta. ¿Cómo sabemos? Porque todos los nodos quedan unidas. unidos. ¿Ok? Todos los nodos quedan unidos. ¿Ok?
Entonces es semánticamente adecuada. Muy bien. Entonces, ese sería el inciso A. Vamos con el inciso B. El inciso B, les comentaba, podemos tener aquí varias soluciones, ¿no? Entonces, para el inciso B, ¿qué propusieron? El árbol, recuerden que siempre lo empezamos a construir ¿de dónde? De abajo hacia arriba. Entonces empezamos por escribir las hojas, ¿no? Eh, ¿qué pongo en las hojas? ¿Qué pusieron en las hojas del árbol? Las tablas. Que en este caso sería E, AE y P. Y de P. aquí, ¿qué hicieron? Así que ustedes sigan, porque pues podríamos tener varias opciones, ¿no? Pues yo primero hice join entre E y AE Ujú. usando empleado ID. Ajá, Y luego ese join hice join con P, ok, con proyecto bien. ID. Y ya Ajá, de ahí subí a la selección y luego la la proyección. proyección. Eso está bien. Ok, esa es una respuesta válida. Ok, pero ¿qué le podremos criticar a esa respuesta válida? Que no es tan No es óptima, la ¿no? más óptima. Ajá. ¿Qué podríamos hacer para que se fuera un poquito más óptima? Primero hacer la selección. Ajá, esa selección se aplicaría a quién aplica esa selección. Ay, A E, ¿verdad? Entonces podríamos hacer eso aquí. Aquí la selección, ahorita lo voy a poner así, la selección de un predicado uno, ¿ok? Y luego de aquí, ¿qué pasa con las proyecciones? Las proyecciones también pudiéramos eh, reducir para no traernos todas las columnas, ¿no? Por ejemplo, de E, ¿qué columnas me pudieran servir? Podría seleccionar aquí la proyección de qué atributos. De nombre. El nombre, pero me falta otra, ¿no? Necesito el nombre, El otro El es el nombre empleado del ID. puesto. el empleado ID. Empleado ID y también necesito el puesto para poder hacer join, ¿están de acuerdo? Lo voy a poner aquí abajito. Necesito esos tres atributos, ¿ok? Aquí también podría hacer otra proyección, aquí. En este caso, ¿qué atributos me serían útiles? En este caso, proyecto ID. aquí puede ser proyecto ID, ajá. Y Empleado ahí. empleado ID. Creo que puesto no lo necesitamos, ¿o sí? Porque puesto con quién lo vamos a usar. No se va a unir con asignación. Ya no se requiere. Ya no se requiere, ¿no? Entonces podríamos haber omitido este. Entonces, déjenme ver aquí. Voy a quitarlo. No, este no. Aquí en lugar de queda con estos dos nada más, ¿no? Y del lado de puesto, ¿qué proyección pudiéramos aplicarle aquí? El nombre y proyecto ID. Ajá, el nombre y el Proy ID. Ok. Entonces, ya hacemos estas operaciones. Acuérdense que este tipo de operaciones, selecciones, proyecciones son más, se prefiere por cuestiones de heurísticas hacerlas primero. Y ahora sí, una opción podría ser que, fíjense aquí, hace rato Juan nos decía que podríamos hacer un join así. Esa es una manera. Aquí pondríamos como predicado a quién, a empleado ID, emp ID, y hacemos el join con AE. Pero alguien pudiera haber hecho como primer paso, ¿quién? También pudiéramos haber hecho el join entre quién y quién, entre proyecto y AE, ¿no? Tenemos aquí ProID con ProID, ¿no? Alguien pudo haber seguido por este camino y el resultado de este join hacer el join con empleado, ¿no? Ambas están bien, ¿ok? Entonces, como me fui por este camino, aquí lo que haríamos ahora es, ¿ok?
Del resultado de este join volvemos a hacer otro join aquí. Ahora, ¿con quién? Con proyecto. Y aquí el predicado sería ProID. ¿Y qué paso seguiría ya que tenemos todos los joins? Otra proyección, ¿no? Ya nada más sería el último paso que será, ajá, muy bien la proyección. Y aquí ya nada más ponemos los atributos que queremos, ¿no? E.nombre con P.nombre. Y ya. Entonces, esa sería una solución. La solución que dijera Sarot está bien. Si lo hicieron en otro orden de joins, está bien. Aquí tal vez la pregunta que se harían ustedes es, bueno, ¿y con cuál nos quedamos, no? Justamente eso es lo que vamos a ver en el tema 5. ¿Ok? De todas las expresiones reducidas, por ejemplo, que obtuvimos al final del día, son propuestas y de esas propuestas podemos generar más combinaciones. Esta es solamente una de ellas, ¿no? Entonces, de esas sentencias reducidas que vimos en el tema 4, lo que ahora sí ya hacen los optimizadores es generar varias propuestas y elegir la que genere el menor costo. Y esa es la que al final va a quedar como la propuesta ganadora. Pero eso lo vamos a ver ahorita en un ratito más en el tema 5. Entonces, esta es la respuesta. Vale, ¿cuánto? 5 puntos. Entonces aquí pónganse su puntaje correspondiente. ¿Ok? ¿Dudas de este ejercicio? Entonces, profesor, cualquiera en este caso o cualquier propuesta estaría bien para este Cualquier, ejercicio. cualquiera de las que Ah, mencionamos ok. está bien. Ajá. Si tienen alguna que no coincide con lo que hemos mencionado, propónganla y pues ya la analizamos y vemos si está bien o no. Ok, pero si de las que vimos ahorita es lo mismo que hicieron ustedes, es correcta. Ok, vamos ahora con el ejercicio 3. El ejercicio 3 dice, consideremos, nos piden aquí, voy a regresar aquí consideremos esta sentencia SQL y nos piden expresarla en su forma normal, conjuntiva, ok. Reescribir la consulta simplificada, construir el árbol de operadores y considerando las 4 principales reglas de transformación para optimizar el procesamiento de la consulta, reescribir el árbol de operaciones que optimice su procesamiento. ¿Ok? Entonces vamos con el inciso A, que sería expresar la consulta en su forma normal conjuntiva. ¿Ok? Aquí pasó algo peculiar, ¿no? Con esta consulta. A ver si detectaron. ¿Qué observaron cuando intentaron resolver este inciso? No sé si alguien por ahí lo notó. Ya estaba en esa forma, ¿no? Ya estaba, ¿no? Ya estaba. O sea, ya la misma sentencia ya estaba acomodada. O sea, iban a llegar a algo así como el predicado 1, luego ¿qué? Disyunción con predicado 2, ¿cierto? Y luego ¿qué seguía? Conjunción Conjunción con con predicado 3, predicado 3, disyunción con predicado predicado 4, 4, ¿ok? Y luego conjunción, una conjunción con predicado 1, disyunción, negado predicado 2. negado el predicado 2, ¿ok? Y pues ya está, ¿no? La forma normal conjuntiva, en realidad, ¿qué son? Conjunción de disyunciones. Entonces ya tenemos el inciso A resuelto, ¿no? Bueno, cualquier duda que tengan, ustedes avísenme, yo avanzo, pero si hay duda, no me dejen avanzar si algo no se entiende. En el inciso B, entonces, dice reescribir la consulta simplificada. O sea, eso se refiere a ver si podemos quitarle alguna redundancia de aquí que tiene y reducirla a algo. Entonces, alguien pudo hacer algo con el inciso B. Podemos usar distributividad para eliminar el predicado 2. Para eliminar el predicado 2, me comentan acá. O sea, partimos de esto, ¿no? Partimos de esto.
¿Y será posible simplificarlo? Aplicar distributividad comentan aquí, pero si aplicamos distributividad, fíjense que vamos a generar demasiados términos, ¿no? Porque de entrada tenemos 3 y si vamos a hacer muchas combinaciones. Fíjense que un tip que les puedo dar es que antes de que empiecen a hacer distributividad, apliquen una técnica que sería lo contrario. En lugar de distribuir para formar más términos, puedo hacer algo contrario. Puedo factorizar. A veces la factorización también me puede generar un agrupamiento, ¿no? que permita hacer reducción de términos. Fíjense qué pasa si intentamos hacer factorización. Como tip podría decirles eso, antes de que intenten distribuir, me tocó ver en algunos de repente exámenes o series que me entregaban así casi una hoja entera de todo el desarrollo de la distributividad, no sé si les pasó, y al final como que no llegaron a nada. O alguien sí pudo hacer distributividad y pudieron reducir. Yo asocié y después hice distributividad y creo que sí, me Y salió. sí, salió. Ajá. Ok. Fíjense qué pasa con la factorización. Podría ser que sea más corto. ¿Qué significa esto de factorizar? Eh, podríamos hacer primero lo siguiente. ¿Qué cosas observan, por ejemplo, que están en común? Como que B1. estos 3 términos como que están en común, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ok. Entonces, fíjense, voy a aplicar con mutatividad. Déjenme llevo esto a otra, a otra ventana para hacerlo bien, para que no quede aquí todo encimado. Entonces voy a utilizar una nueva y la voy a pegar aquí. Entonces, fíjense, si aplicando con mutatividad, con mutatividad, ¿qué podríamos conmutar? Ahorita, pues para que las cosas se vean un poquito mejor, simplemente voy a hacer esto. Vamos a dejar lo que se parece o lo que está en común, aprovechando que ya está en su forma normal. Fíjense que ese es uno de los beneficios de tener en formas normales. Puedo aplicar reglas de conmutatividad y asociatividad de una forma sencilla al tener normalizadas estas expresiones. Entonces, esto se parece, ¿no? Antes de aplicar distributividad, veo si puedo aplicar una factorización. Entonces, ¿qué ven en común en estos 2 términos? El P1, ¿no? P1. Entonces, fíjense, ¿cómo me quedaría si intento hacer una factorización? ¿P1 qué? Or P2. ¿Qué operador Mejor. tendría que poner? Ajá, tendría que Disyunción. poner una disyunción, ¿verdad? Y abro paréntesis. Y entonces, ¿qué pongo dentro de paréntesis? P2, conjunción P2 negado de P2. conjunción, ajá, conjunción, Negado de P2. negado de P2, ¿verdad? Negado de P2. Y ya después pondría este término, ¿no? Ok. Así nos quedaría en esta expresión. Ahora, fíjense que se formó. Entonces, hay veces que la factorización, nada más de observar, ustedes vean, ok, ¿qué pasa si quito esto y quito esto en común? Me va a quedar una expresión que pudiera reducirla. Y justamente, ¿no? Entonces, ¿cómo podría reducir esta expresión? ¿A qué es igual una conjunción del predicado con su negado? Esto. Falso. Aquí me daría un false, ¿verdad? False. Y que inclusive puedo quitarle los paréntesis. ¿Ok? Entonces esto en realidad me quedaría así.
¿Podría todavía reducir esto? Puedo aplicar esta asociatividad, ¿están de acuerdo? Que da lo mismo si aplico esta, hago esto, bueno, lo voy a poner así y luego lo pongo, bueno, es más, como quedó, si quieren, para que no haya pérdida de pasos. Esto pues quedaría así. Será lo mismo si lo expreso así. ¿Están de acuerdo que es lo mismo? Y esto lo puedo simplificar, ¿no? ¿A qué es igual un predicado si hago disyunción con false? El predicado. P1, y entonces me quedaría que conjunción con P3, ¿ok? Disyunción P4. Y ya. Entonces la sentencia SQL se puede reducir empleando esta expresión. ¿Ok? ¿Se fijan cómo en este caso la factorización me llevó a algo más simple? Entonces, como tip en un ejercicio, en un examen, aquí les recomendaría, porque distributividad es más talacha, ¿no? Son más términos y puede que a la hora de hacer toda esa distributividad, puede que no reduzca nada o llegue a una expresión no tan reducida. Va a ser correcta, pero no va a estar tan reducida. Entonces, antes de hacer la distributividad, échenle un ojito a esta técnica de factorización y muy probablemente no va a ser necesario distribuir. ¿Llegaron a lo mismo o llegaron a otra cosa? Sí, llegué a lo mismo, pero eran muchos términos. Muchos más términos, ¿no? ¿Se fijan cómo nos ayudó aquí la factorización? Ok. Entonces ya en SQL, ¿cómo quedaría? Voy a poner aquí select. Me voy a saltar todo eso. Aquí realmente lo importante es el predicado, ¿no? Y aquí entonces, ¿qué sería? P1, ¿quién es? Duración mayor a 2. Ok, aquí duración. Duración Mayor a 12. mayor a 12. Ajá. Y luego, aquí te Se, poner que poner un ah, and, ¿no? Porque ajá. tengo aquí una conjunción. Se abre paréntesis. Ujú, Sería P3 será P punto nombre ujú. igual a ingeniería en bueno, computación Voy a poner así. Ajá. or Or. AE punto proyecto ID menor a 3. Ok. Nada más que fíjense, aquí hay algo que estoy notando que nos falta un predicado, ¿no? Faltarían los predicados de los joins, ¿no? Faltan los predicados de los joins. ¿Por qué no están aquí esos predicados? Esos no se pueden reducir según yo. Ajá, entonces no sé si alguien los incluyó en sus expresiones o no sé si vieron, oye, no sé si se les causó raro. Oye, ¿por qué nada más tienes 3 predicados, 4 predicados, si en realidad son más, ¿no? Aquí nos falta poner que e.emp id igual a e.emp id y el otro es que aquí sería no, espérenme, ya me equivoqué. Como el where lo puse aquí, entonces más bien esto lo tengo que poner acá abajo, ¿no? Como and. Voy a poner de esta manera. Primero pongo los predicados de join. Y después ponemos and y aquí me falta otro, ¿no? Es el de AE proyecto ae.proid ID. igual a p.proid. Y ahora ponemos and. ¿Ok? Estos dos predicados, como pueden observar, aquí nunca los consideramos para hacer nuestro análisis. Este es otro tip que también podríamos hacer. Si de la gráfica de query que se obtiene
checamos que la semántica está correcta, entonces a la hora de tratar de hacer reducciones, las condiciones de join las podemos excluir porque al contrario, no debemos quitarlas porque si quitamos condiciones de join, provocaríamos productos cartesianos. Entonces, tranquilamente de mi análisis para reducir, puedo omitir de momento los predicados de join y me enfoco nada más a los otros predicados. Y eso también hace que su análisis quede pequeñito. ¿Ok? Entonces, así quedaría ya la sentencia reducida. ¿Todo bien? ¿Preguntas? Bueno, entonces aquí el ejercicio vale 20 puntos. Inciso A, cada uno vale 5 puntos. ¿Ok? 5 puntos el A, 5 el B, 5 el C y 5 el D. Entonces califíquense de acuerdo a lo que hayan resuelto. ¿Ok? Todavía falta, ¿no? Hacer el árbol. Ah, cierto, nos falta el inciso D, ya quiero acabar, ¿verdad? Sí, es cierto, tienen razón. Considerando las 4 principales reglas de transformación, vamos a escribir ahora un árbol de operadores, ¿no? Basado pues ya en esta sentencia, porque me puede quedar aquí. Entonces aquí nuevamente ponemos las tablas hasta abajo, que en este caso serían ¿quién? E, AE, y en este caso sería ¿quién más? E, AE y P, ¿cierto? Sí, Y para optimizar otra vez, aquí podríamos aplicar alguna selección. Me parece que no, ¿verdad? Porque no tenemos ninguna selección directa de empleado. Entonces, directo nos podríamos ir con la proyección. ¿Qué atributos me servirían aquí? La consulta me pide mostrar que, otra vez los nombres, ¿no? Entonces aquí pongo el nombre. Voy a poner así, el nombre. De AE puedo aplicarle alguna selección. Sí, duración Duración mayor a mayor 12, de ¿verdad? 12. Entonces vamos a poner aquí una sigma en donde diga duración. Voy a poner así, mayor a 12. Mayor a 12. Y también podría aplicarle una proyección, ¿no? ¿Qué atributos aquí necesitaría de AE? De entrada necesito empleado ID, pro ID para hacer los joins, si lo ven aquí. Entonces pongo empleado ID, pro ID y me falta un atributo, ¿no? O ya. No, de hecho serían todos, ¿no? Y luego, ¿qué podemos hacer? Podríamos hacer un join entre estas dos. Hacemos join entre estas dos. Y el resultado de este join hacemos el join con P. Ahora, de P, ¿qué puedo aplicarle a P? Una proyección. Una proyección que sería, ¿qué atributos necesitaría aquí? Nombre y proyecto ID. Nombre y proyecto ID, muy bien. Nombre, pro ID. Pro ID. Y ya hago hacemos join aquí. Fíjense que hay algo curioso aquí, en este ejercicio. Nos falta aplicar un predicado, ¿no? Sí, el que tiene una OR. Ajá. Pregunta, ¿pude haber, por ejemplo, hecho esto de poner este es proyecto nombre, ¿no? Proyecto punto nombre. ¿Pude haber puesto este predicado aquí? Y este es ae.proid, este es otro. Pude haber optimizado y poner una selección también acá, del lado de AE, aparte de la duración. No se puede porque se tienen que validar juntos. Se tienen que obligar juntos, si lo ven, por esta precedencia, tiene un AND y tenemos aquí unos paréntesis que están rompiendo
la jerarquía de evaluación, ¿no? ¿Cómo le llaman? La precedencia de operaciones. Entonces, forzosamente tengo que aplicarla hasta acá. Para esta propuesta, hasta este punto tendría que poner este predicado. Lo voy a bautizar como predicado 3. Este sería nuestro predicado 3. Ok. Ya de esta selección, entonces ahora sí nos vamos a la proyección. Y aquí ya pondríamos los atributos que nos piden, ¿no? Que son los nombres, nombre, coma, nombre. Y ya nos quedaría nuestro árbol así. Ok. Otra observación que podría comentarles es, vean que este predicado depende de quién. El predicado que está dentro de los paréntesis depende de proyecto y depende de AE. Entonces, fíjese que aquí, ¿qué creen que nos hubiera convenido mejor en lugar de hacer el join así, de E con AE? Hacer primero el join de P con AE. Ajá, si hubiéramos hecho primero el join de AE con P, eso nos hubiera permitido que justo después de terminar este join, ya podríamos haberle aplicado este predicado, ¿están de acuerdo? Porque están involucradas las dos tablas, proyecto y AE. Y el resultado de eso ya después se aplica un join con empleado. Muy probablemente esa segunda opción podría ser más óptima. ¿Por qué razón creen que pudiera haber sido más óptima? Porque se reduce el número de registros en los que se aplica el join. Correcto. Al cambiar el orden, al aplicar primero selecciones y después join, muy probablemente vamos a provocar que el join trabaje con menos registros. Al trabajar con menos registros, el desempeño puede que se vaya para arriba, o sea, mejora. ¿Ok? Son de las cosas que hace el optimizador. Entonces, aquí el optimizador va a calcular un costo y después va a calcular el costo con la otra opción y pues si es un costo menor, pues se va a ir por la otra alternativa. Empezar por un join distinto en lugar de irse por este camino. ¿Ok? Pero bueno, ahorita para efectos de la serie, cualquiera de estas opciones es correcta, ¿no? O sea, no podríamos ponerlas mal porque no tenemos los elementos suficientes como para decir cuál de las dos es la más eficiente, ¿no? Va a depender de varios factores que vamos a ver en el tema 5. Bueno, esa es meramente una suposición que estamos haciendo. Bueno, ahora sí ya acabamos este ejercicio. ¿No dudas? Bien. Y el último ejercicio es algo similar. Reescribir aquí nada más nos piden que hagamos un SQL que permita simplificar. ¿Ok? ¿Alguien pudo hacer alguna simplificación de esta consulta? Fíjense bien, aquí aplicando lo que vimos, esto es un join, entonces estos dos predicados hasta podríamos quitarlos de momento, ¿no? Entonces, ¿cuántos predicados nos quedarían? Este sería un primer predicado. Este sería otro segundo predicado. Este sería, bueno, sería el predicado 1. Este sería el predicado 2. Pero vean que aquí se repite, ¿no? Otra vez el predicado 2 y este sería un predicado 3. Entonces nuestra expresión nos quedaría más o menos así, ¿no? Nuestro predicado, no, nuestra expresión va a ser que predicado 1, bueno, abrimos un paréntesis, ¿no? Como está ahí en la sentencia. Y luego hacemos que una disyunción con un predicado 2, cerramos. Y después vendría que una conjunción, abrimos otro paréntesis. Y este sería otra vez que predicado 2 con una ¿qué? Disyunción y un predicado 3. Nos quedaría así, ¿no? Y entonces, nuevamente, antes de hacer cualquier cuestión de distributividad, ¿qué recomiendo hacer una qué? Posible factorización. ¿Puedo factorizar algo aquí?
a P2. Predicado 2, ¿y con qué operación? ¿Es disyunción? Disyunción. ¿Y sería qué? Predicado 1. Conjunción. Predicado 3. Con predicado 3. ¿Puedo reducir algo aquí? Ya no, ¿sí? Ya no. Entonces ya nuestra sentencia puede ser reducida nada más de esta forma. Y ya. ¿Alguien hizo más así, más desarrollo y llegó a lo mismo? ¿O cómo les fue aquí? Igual, más desarrollo. Más desarrollo, ¿no? Vean Sí. ahí los tips, ¿no? Que ahorita ya conocen, ¿no? Uno es condiciones de join, las pueden omitir para hacer la simplificación. Y la otra, antes de distribuir, vean si se puede hacer factorización. ¿Ok? Bueno, esa sería la primera parte de la serie. ¿Ok? Bueno, ya terminamos de revisar esta parte 1. Está la parte 2. Entonces ahorita ya puedo ponerles en Classroom la fecha de entrega. Ay, déjenme logueo porque... Ok. Entonces vamos a poner acá en las serie. Ya está, que está para... Bueno, se las puse para mañana. Ok. ¿Les parece si ahora esta, que es la parte 2, la ponemos para el próximo martes? Hacemos la revisión ahora de la parte 2, ya para cerrar el tema 4. ¿Ok? Entonces, próximo martes, que sería 24, sí, ¿verdad? No es cierto, es jueves mañana. Más bien sería martes 29. ¿Ok? El martes 29 hacemos la revisión de la parte 2. ¿Ok? Y muy probablemente el jueves de la siguiente semana hagamos quiz del tema 4, ya para terminarlo. ¿Ok? Entonces, otra cosa que les acabo de habilitar, la práctica 5. ¿Ok? Creo que se las puse muy pronto, ¿verdad? A ver, déjenme ver. La siguiente semana, creo que se las puse para el martes también. No, sería, pero es hasta el 31, pero hoy estamos a 23. Sí, se las puse. Bueno, la voy a recorrer para el sábado 2 de abril. ¿Ok? Pero ya como fecha límite. ¿Qué van a hacer en la práctica número 5? Sí, más o menos utilizan Classroom para ver sus pendientes de la materia y ver Sí, qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Aquí ya están pues, lo que traemos pendiente, ¿no? Bueno, entonces ya les puse eso para que lo vayan desarrollando y no nos hagan en las prisas. ¿A qué voy con esto? Antes de irnos de vacaciones, tenemos que hacer la segunda fiesta. Entonces, muy probablemente, muy seguramente, ¿verdad? ¿Cuándo salimos de vacaciones? Me parece que es del 11 al 15, ¿no? Sí, en esa semana. Esa semana. Entonces, a más tardar el día 7, vamos a hacer el segundo parcial para ya irnos de vacaciones con segundo parcial, que va a incluir segundo parcial. La primera parte del tema 5 son 4 PDFs, es un tema bastante pesado. El examen 2 va a abarcar los primeros 2 PDFs del tema 5. Entonces tenemos que apurarnos, ¿no? Nos quedan 2 semanitas, más bien una, ¿no? No, 2 semanas nos quedan para terminar esos 2 PDFs y podamos hacer el segundo parcial antes de irnos de vacaciones. ¿Ok? La práctica 5 que incluye, voy a abrirla rápidamente para que ya empiecen a trabajar en ella. A partir de la práctica 5 ya van a empezar a implementar su base distribuida que está del caso de estudio que tienen
asignado. Déjenme abrir la práctica. Práctica 5. ¿Alguien me recuerda cuál es el caso de estudio que estamos desarrollando? ¿Alguien se acuerda de qué trataba el caso de estudio? Era de revistas, suscripciones y Revistas, suscripciones, era de una editorial, ¿no? Ok. Bueno, este es el documento de la práctica 5. ¿Qué van a hacer? Implementar el esquema de fragmentación. Ahorita ustedes en la práctica 4 tienen ya sus modelos relacionales de cada nodo. ¿Qué tienen que hacer en esta práctica? Generar el código SQL en cada una de sus PDBs. ¿Ok? Ya van a utilizar ahorita su ambiente que tienen listo desde la práctica 3. En cada PDB van a crear sus objetos. ¿Ok? Esto pues es una práctica sencilla porque realmente no tiene todavía nada nuevo, ¿no? Lo único es que están usando PDBs. Entonces aquí les habla de algunos conceptos de SQL Plus, sobre todo si no han trabajado antes con SQL Plus. En este previo pueden ustedes consultar es un como mini tutorial de SQL Plus por si alguien no está tan familiarizado. Ok, es opcional, pero si quieren revisarlo, si no tienen tanta experiencia, adelante, ¿no? ¿Qué más quisiera yo, no? Darles así todo el tutorial de SQL Plus, pero pues no es parte del temario, ¿no? Ya se supone que es antecedente. No es complicado para los que a lo mejor llevaron otro manejador en otra base de datos. Y después lo que tienen que hacer es van a crear usuarios para poder implementar esas tablas, ¿no? El mismo usuario se va a crear en ambas PDBs, ¿ok? Después van a crear unos scripts que se encarguen de crear todas las tablas y aquí deben tener mucho cuidado con las llaves foráneas. Acuérdense que hicimos el análisis para saber qué foráneas se quedan, qué foráneas se conservan, ¿ok? Y aquí la práctica justamente les pide después hacer algunas consultas, ¿ok? Después ya que tienen su código creado, ¿no? Lo van a ejecutar, se va a crear y van a crear sus tablas, ¿no? Conforme viene aquí. Lo de las referencias de integridad que les comentaba para cuidar que no se les vayan a escapar, ¿ok? Y luego vienen unas consultas para que vean cómo se verían sus restricciones ya implementadas, unas consultas al diccionario de datos. En el diccionario de datos podemos consultar qué constraints son los que se están creando o cuáles se conservaron, ¿ok? Y por último van a hacer la inserción de unos cuantos registros, son muy poquitos estos registros que vienen aquí, con base a estas tablas, estas tablas de datos, si ustedes se fijan, son tablas globales, no están fragmentadas. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Con base a las reglas de fragmentación, manualmente van a insertar los datos en su correspondiente sitio. ¿Por qué manualmente? Porque ahorita todavía no tenemos ningún nivel de transparencia implementado. Entonces, la única manera, ni siquiera mapeos locales tenemos todavía. Entonces, la única opción de ir alimentando nuestros fragmentos es conectarnos directamente a cada PDB. Y ustedes saben que, por ejemplo, este registro que tiene región A tiene que insertarse ¿en dónde? En el fragmento país 1. Entonces, en su script, ustedes van a poner insert into país 1 y le ponen estos datos. Y así para cada uno de estos registros, dependiendo la tabla de fragmentación. Aquí tengan mucho cuidado a la hora que estén revisando estos datos, en qué fragmento tienen que revisar, en qué fragmento se ubica cada registro. Tienen que hacerlo manual. ¿Ok? Porque todavía no hay nada automático. Entonces aquí este ejercicio es para que se den cuenta pues lo artesanal que sería, ¿no? Tener una base distribuida sin tener ningún nivel de transparencia, ¿no? A la hora de hacer inserciones. Entonces eso lo van a hacer en este script. Y creo que hasta ahí llega la práctica. Después van a hacer un conteo de registros. Tienen que hacer una sentencia SQL
que les diga cuántos registros hay en cada fragmento. Por ejemplo, aquí, cuántos registros en país 1, cuántos registros en suscriptor. Aquí el tip que les puedo dar es que ninguno de estos valores debería de ser 0. En todos los fragmentos debe haber por lo menos un registro. Ese podría ser un tip para ver si las cosas van saliendo bien o no. Y si no, pues después el temido validador, ¿verdad? Va a checar que los registros estén en el fragmento que deben, ¿no? En el lugar que deben, para que el validador sea exitoso. Entonces, básicamente eso es lo que es la práctica 5. Ya de aquí en adelante las cosas se empiezan a poner interesantes, ¿no? Esta es, digamos, la más fácil de todas las que vienen. En la práctica 6 después vamos a implementar mapeos locales. Aquí ya van a crear ligas. ¿Ok? En la práctica 7 van a implementar el siguiente nivel de transparencia que sería, ¿alguien se acuerda? ¿Cuál es el siguiente nivel? Localización. Aquí van a crear básicamente sinónimos, básicamente sinónimos. Y en la 8 ya van a hacer, me parece que en la 7 también hacen de transparencia de fragmentación, pero nada más para operaciones select. Ajá, me parece que sí en la 7 ya lo hacen. Y en la 8 hacen transparencia, pero ya para instrucciones DML, transparencia de distribución para DML, ¿no? Entonces ya con eso cerramos los 3 niveles. Y bueno, una cosa extra que tienen esas prácticas es el manejo de binarios. El manejo de binarios en bases distribuidas se vuelve algo interesante. ¿Qué implica para poder hacer el manejo de estos datos binarios? ¿Se acuerdan que en sus modelos relacionales hay unos atributos que son de tipo blob? ¿No? En esta práctica, por ahora, para que todo sea sencillo, se va a utilizar empty blob. Pero ya cuando tengan datos reales, para poder hacer distribución de datos binarios, necesitamos hacer ¿qué? Programación PL-SQL. Y es una programación que pues sí tiene su nivel. Entonces también aquí hay que repasar un poco. Entonces, pues la sugerencia sería traten de ir avanzando en sus prácticas lo más que puedan para que no se atrasen. Cuando lleguen a la parte de PL-SQL, los manuales están, traté de explicarlo lo más que se pueda para, aunque no tengan tanta experiencia con esto, con un poco de investigación de su parte, más lo que tienen en el manual, no deberían de tener inconvenientes para avanzar en las prácticas. ¿Ok? Más el material que está en la carpeta de bases 1, no tendrían por qué tener problemas para empezar a programar en PL-SQL. ¿Ok? Este es lo interesante. Si por lo menos nunca distribuyen alguna base en su vida, pues por lo menos todos los conceptos que estamos viendo alrededor, ¿no? Optimización, transacciones, programación PL/SQL, pues por lo menos les va a servir para otras cosas, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que abarca la práctica 5 y las que vienen, ¿vale? Entonces también para que vayan, pues sobre todo ahí checando tiempos, ¿no? Listo. ¿Ningún comentario, algo que haga falta mencionar? ¿Dudas? Muy bien, entonces vamos a pasar con lo que sería el siguiente tema, el tema número 5, si no hay más dudas. Ok, y ese tema 5 es uno de los más interesantes también del curso. Y fíjense cómo lo vamos a organizar. El tema 5 se llama optimización de consultas distribuidas, parte número 1. Ok, vamos a seguir trabajando sobre el ámbito de la optimización de consultas, pero ahora aquí ya van a ser sentencias distribuidas. Ok, bueno, de acuerdo a nuestro modelo que estamos revisando aquí, vamos a hacer un pequeño cambio, ¿no? Para que se entienda. ¿Por qué razón? Básicamente es por esta justificación. ¿Ok? Si recordarán, lo comentamos desde la semana pasada, las optimizaciones que hicimos en el tema anterior
se realizaron considerando únicamente los esquemas globales y los esquemas de fragmentación. A esto le llamamos una optimización estática, que ya habíamos platicado. ¿Ok? ¿Cómo lo hicimos? Mediante la aplicación de propiedades, reglas de transformación y equivalencia, pudimos en varios casos simplificar una consulta distribuida, eliminando expresiones que generan conjuntos vacíos. Eso está bien. Y ya habíamos comentado que sobre todo esto se hace cuando querramos maximizar el desempeño, aunque perdamos un poquito transparencia. Ahora, la optimización no acaba ahí. Hay otros aspectos que tienen de todas formas que considerarse para todavía optimizar más, ¿no?, la consulta que nosotros procesamos. ¿Qué cosas se tienen que validar? Por ejemplo, encontrar la mejor solución al intercambiar el orden de ejecución de operaciones, lo que hemos platicado, ¿no? Escribir varios árboles de operadores equivalentes, ¿no? Como vimos hace rato, intercambiar joins o poner primero selecciones, después proyecciones y ver cuál de todas esas combinaciones genera la mejor solución. Otra es considerar las características de los fragmentos, aspectos o metadatos como son su cardinalidad, su selectividad. ¿Qué sería la cardinalidad de un fragmento? ¿Qué significa eso de la cardinalidad de un fragmento? ¿Número de registros? Exacto, el número de registros de una tabla. ¿Están de acuerdo que si un fragmento es muy pequeñito y si otro es muy grande, eso puede impactar de la manera en cómo se ejecute la sentencia? Obviamente los optimizadores tratarían de hacer accesos remotos, pero sobre las tablas más pequeñas, ¿no? De las que se trate de minimizar la cantidad de datos a transmitir. Ese tipo de optimizaciones no las hemos considerado y no lo hemos hecho porque ¿quién es el único que puede saber con certeza esas estadísticas? ¿Quién puede saber cuántos registros tiene cada fragmento? ¿Qué tan selectivo es una columna? Por ejemplo, no es lo mismo, ¿verdad?, que busquemos dentro de una tabla de empleados a un nombre que sea muy popular, por ejemplo, no sé, Luis, que es tal vez un nombre muy popular. Vamos a tener muchos Luises que se obtengan de una consulta a buscar un nombre que sea poco común, ¿no? No sé, Williams, por ejemplo, ¿no? Aquí en México a lo mejor no sería tan común. Entonces no es lo mismo ejecutar una consulta con Luis que una consulta con Williams. Entonces el optimizador basado en estadísticas puede determinar qué tanto nos va a costar obtener a un Luis o a un Williams. Y eso puede cambiar la estrategia de ejecución. Entonces ese tipo de cosas son las que hace un optimizador centralizado. ¿Ok? Normalmente lo hace a través del concepto de plan de ejecución que ya también habíamos platicado. El plan de ejecución va a tener la lista de acciones, la lista de actividades que representa en su conjunto la opción más óptima o por lo menos la más cercana a lo óptimo. ¿Ok? Todo esto lo hace ¿quién? Entonces esta etapa se representa por el llamado optimizador global. ¿Ok? Es el componente de base de datos que se va a encargar de hacer optimizaciones de sentencias SQL distribuidas. ¿Ok? Ahora, este optimizador global tiene, ¿qué diferencia habría con un centralizado? Hace tareas adicionales respecto a un centralizado. ¿Cuáles son esas tareas? Y que son bien importantes porque determinan, ¿no?, qué tan eficiente va a ser una sentencia distribuida, ¿no? Entonces, esas tareas pues las hace a partir de implementar algoritmos que consideran la naturaleza de distribución de los datos. Por ejemplo, este optimizador global tendría que checar qué le conviene más. Si, por ejemplo, si tiene dos sitios, le conviene, por ejemplo, hacer una solicitud para que los datos viajen y se guarden y se trasladan acá, o a lo mejor al revés, ¿no? Que la ejecución empiece en este sitio
para que ahora los datos que van a viajar sean los de la otra tabla. Y tal vez son menos registros y eso puede ser que la consulta se ejecute en menos tiempo, ¿no? Entonces, se fijan, son estrategias, son técnicas que solamente aplican a una base distribuida. Y estas son las que en teoría deberíamos estar revisando al inicio de este tema, ¿no? ¿Qué cosas optimiza la base para hacer una sentencia distribuida? Aquí, ¿cuál es el gran problema? ¿Cómo vamos a aprender a revisar los planes de ejecución si ni siquiera los conocemos, ¿no? O si ni siquiera sabemos esta parte de acá arriba, ¿no? Entonces, sería muy complicado para ustedes darles toda la terminología y conceptos del optimizador distribuido si no tenemos buen contexto de una optimización local o centralizada. Por lo tanto, para entender bien, vamos a hacer un pequeño intercambio. Normalmente, quien actúa primero en el procesamiento de una consulta, pues es el optimizador global. El optimizador global basado en estadísticas, todo lo que hemos platicado, pues va a descomponer esa sentencia en varias sentencias que se ejecuten en cada nodo. ¿Ok? Pero al interior de cada nodo también hay optimización, una optimización centralizada. Entonces, para poder entender cómo trabaja el optimizador global, primero necesitamos ver cómo trabaja un optimizador local. Entonces, este tema va a estar organizado así. Me voy a saltar o voy a dejar pendiente momentáneamente esta etapa, que es donde ya se tiene el plan general, ¿no? Pero ahora nos vamos a enfocar primero a ver cómo se hace de manera local y ya que lo tengamos bien comprendido, lo extendemos a la parte de distribución. Por eso vamos a empezar primero en la etapa 1 con el optimizador local y después con el optimizador global. ¿Vale? Bueno, entonces a partir de este punto vamos a hacer ahorita una pausa para después regresar a las bases de datos distribuidas en el siguiente PDF. Ahorita las dejamos ahí pendientes, ¿no? Vamos a atacar primero cómo se procesa una sentencia centralizada y esos conceptos nos van a ayudar después para esta parte. ¿Ok? Bueno. No sé si les pregunté, creo que alguno de ustedes ha visualizado un plan de ejecución alguna vez, o por lo menos se han preguntado, oye, ¿cómo sé si mi consulta está bien hecha y si se está ejecutando con el desempeño que yo quiero? ¿No? ¿Nunca les preocupó eso? Se dicen, ay, con que corra la sentencia, ¿no? Con que me muestre los datos que me piden, ya con eso soy feliz. Eso podría ser correcto, pues para a lo mejor un curso básico como en Bases 1, ¿no? Pero ya en un proyecto real, el proponer sentencias SQL bien hechas y bien optimizadas es importante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo funciona un optimizador centralizado. Ok. Bueno, aquí ya hay que hablar un poquito de terminología del manejador que estamos usando, ¿no? Algunas cosas son muy particulares, aunque pues el concepto es lo mismo, ¿no? La idea es lo mismo, solamente con nombres diferentes. Bueno, el primer componente que vamos a ver, bueno, todo esto que ven aquí es lo que integra los elementos que integran a un optimizador. Un optimizador está formado por 3 componentes principales: un transformador de sentencias SQL, un estimador y un generador de planes de ejecución. Estos 3 componentes trabajan en conjunto para poder optimizar una consulta o sentencia SQL. ¿Ok? Bueno, vamos a ver cómo es el flujo. Vamos a empezar. El flujo empieza cuando, digamos, un usuario lanza un SQL, ¿no? Lanza un SQL y ese SQL llega a la instancia. ¿Ok? O llega a la instancia para ser procesada. Entonces, el primer paso es esa sentencia. Bueno, hablo aquí ya posterior a que pues ya se hizo todo el análisis léxico, semántico, ¿no? Todo lo que implica la etapa de descomposición. Recuerden que eso ya pasó.
Ahorita ya estamos en la etapa de optimización, entonces la sentencia de entrada es correcta. ¿A qué le suena este concepto de transformador? ¿Qué cosa va a transformar? ¿Qué se les ocurre? Fíjense que de entrada tiene un SQL, ¿ok? Recuerden, ahorita no hay nada de distribución, es una sentencia SQL tal cual, ¿no? Centralizada. Y la salida es otro SQL, pero transformada. Bueno, ¿por qué queremos hacer eso? Resulta que si reescribimos o usamos una técnica distinta para escribir una sentencia SQL, si la escribimos de otra manera, le vamos a ayudar al optimizador a que genere soluciones más óptimas para procesar la consulta. ¿Ok? Aquí es donde a veces hablamos de SQL mal hecho o mal escrito. Se supone que si estamos en distribuidas, si ustedes tomaron varias materias de distribuidas porque se enfocaron al área de software o al área de los datos, ya no es suficiente con que ustedes sepan SQL. Ahora lo que se necesita aquí es que sepan SQL, pero que sobre todo en consultas el código que van a proponer sea óptimo. Y por lo tanto deben saber, ¿no? Oye, acabo de escribir una sentencia SQL, ¿cómo me aseguro que es óptima? O que no me va a impactar en desempeño, ¿no? Entonces, eso lo vamos a revisar con estos temas, ¿no? Entonces, Query Transformer es lo que hace. Hay veces que si la sentencia SQL está escrita de una manera, le metemos un poco el pie al optimizador, ¿no? Por cómo está escrita, el optimizador no puede hacer mucho y ni modo. Va a tener que ejecutar una sentencia de manera subóptima, no tan eficiente como quisiéramos, ¿no? Entonces, esa es la idea del Query Transformer, ¿ok? Entonces, y esto recuerden que la ejecución de una sentencia SQL, el hecho de que el lenguaje no es un lenguaje procedimental, todas las tareas que se tienen que hacer para procesar una consulta, pues se tiene que dividir en pedacitos, por así decirlo, ¿no? Como lo vimos en el árbol de operadores. Vamos por partes, ¿no? Primero haces un join, luego una selección, luego una proyección, hasta que llegues al resultado, ¿no? Bueno, el ejemplo típico de esta transformación de SQL es cuando tenemos las clásicas subconsultas. ¿Qué se acuerdan de lo que era una subconsulta? ¿Qué era una subconsulta? ¿Quién me dice? Pues es una consulta que se va a ejecutar dentro de otra y este resultado pues se va a utilizar en la primer consulta para, pues bueno, para algún fin, ¿no? Ajá. Y no sé si han preguntado, qué será mejor? ¿Tener así una sentencia SQL con muchas subconsultas o sin subconsultas? No sé si a ustedes les llega a pasar un fenómeno que yo le llamo la subquerymanía. No sé si les ha pasado cuando empiezan a aprender SQL, por alguna razón se les hace más fácil y cuando aprenden a plantear subconsultas, se les hace fácil dividir una sentencia que puede ser una sentencia que puede ser compleja. La dividen en pedacitos y entonces hacen varias subconsultas dentro de la misma sentencia y la van procesando por pedacitos. Algo así como el dicho de divide y vencerás, ¿no? Es más fácil resolver n problemas pequeñitos a resolver un problema grande. Entonces tienden a poner varias subconsultas dentro de una consulta externa. ¿Qué será más eficiente así o que traten de hacer algo para que la consulta quede en un solo bloque?
¿Qué opinan? ¿Cuál de las dos podría ser mejor opción? ¿Con puras subconsultas o sin subconsultas? Yo creo que sería mejor nada más una sola consulta, Exacto, sin su consulta. exacto. Para bases centralizadas es correcto. Entonces siempre aquí la reflexión que haríamos es, siempre que tengan una sentencia SQL, si pueden escribirla sin subconsultas, qué mejor. Las subconsultas deberían utilizarlas exclusivamente en casos donde son 100% necesarios. Hay escenarios que forzoso se tiene que utilizar una subconsulta, pero otros casos no. Entonces, si se puede evitar, qué mejor. Esto para una base centralizada, pero las cosas curiosamente se complican. ¿Qué creen que pase con una distribuida? Vamos a ver más adelante en este capítulo que en una distribuida es lo contrario. Hay situaciones en donde si quitamos la subconsulta, el desempeño va a empeorar porque van a aumentar los accesos remotos. Pero si la dejamos, es como si estuviéramos encapsulando en una subconsulta todo lo que se va a hacer en un nodo. De tal manera que cuando el resultado de esto se vaya a otro nodo, pues ya va procesado, ¿no? Entonces, siempre a nivel general piensen eso. Menos subconsultas que mejor. Pero en una distribuida, veremos más adelante que esa reglita puede romperse. ¿Vale? Bueno. Entonces, efectivamente, aquí les puse un ejemplo. ¿En dónde puede aparecer una subconsulta en una cláusula, en una sentencia select? Puede aparecer aquí, en la cláusula select. Puede aparecer en la cláusula from como si fuera una tabla, ¿no? Y pueden hacer join con ella y demás. Pueden aparecer en la cláusula where también, sobre todo para hacer comparaciones puntuales. Pueden aparecer también en having. Aquí también puede aparecer una subconsulta. Como pueden ver, pues hay bastantes lugares, ¿no? Donde puede aparecer. Entonces, ese es el ejemplo típico. Hay veces que el optimizador recibe una sentencia toda mal hecha, mal escrita por el developer. El optimizador puede detectar eso y sabes que, ay, este muchacho de veras no sabe SQL. Le destroza su sentencia y la transforma en otra más eficiente. Con la finalidad de que cuando lleguemos al generador y al estimador, ya esa sentencia vaya lo más simple posible. Entre más niveles de anidamiento tenga una sentencia, más niveles de subconsulta, menos chance le damos al optimizador que haga buen trabajo. ¿Ok? Pues básicamente eso es lo que hace el Query Transformer. Hay varias técnicas de transformación. No sé si han escuchado hablar de estos términos. Expansión de sentencias OR, hacer el merge de vistas, una opción que se llama predicate pushing, subquery on nesting, Star Transformation, sobre todo este es interesante, sobre todo para hacer analítica de datos. ¿Ok? Transformación de sentencias utilizando vistas materializadas. Igual y no han tenido oportunidad de ver qué es una vista materializada. Eso lo vamos a ver al final casi del curso. El uso de áreas el uso de áreas de memoria de las datos del famoso column, el área de memoria para almacenar datos en formato tabular, ¿no? Y otras técnicas que tienen que ver con con la ejecución de joins, ¿no? Bueno, la verdad es que en este curso es muy complicado ver estos conceptos porque no es tanto del tema de una base distribuida, pero sí es bien importante en una centralizada, ¿no? Estas transformaciones, mi sugerencia sería, no tanto inclusive por la materia, pero por su propio nivel, sería interesante que las dominaran, porque si las dominan, entonces ustedes ahorita se van a dar cuenta si están escribiendo SQL deficiente o ineficiente. Perdón, más bien, óptimo o deficiente. Ok, entonces sí es importante que se aprendan estas reglas y eso les repito, les va a dar buen nivel de lenguaje, ¿no? Ya no se conformen con que, ahí está la consulta, tiene un montón de subconsultas que casi ni yo le entendí, pero por milagro jala y me trae lo que quiero.
Entonces ya no le muevas, ¿no? Esa consulta va a tener muy alta probabilidad de que esté muy mal optimizada, ¿no? Bueno, esto se ve más del lado de diplomado, ¿no? Ahí sí se ven a detalle, ¿no? Todas estas técnicas. Bueno. El estimador. Bueno, antes de esto, ¿alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido de lo que es esta primera etapa? Transformación de sentencia SQL. ¿Nada? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Ok, muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente elemento que sería el estimador. El estimador, su principal función, ¿cuál es? Determinar el costo total que tendría un plan de ejecución. O sea, ¿cuál sería el costo total que me generaría procesar una consulta empleando cierta estrategia? Comentábamos hace rato en la serie, ¿no? Puede haber múltiples árboles de operadores y a cada uno va a tener un costo. El costo es al final es un número, es un valor numérico, es un valor numérico entero. ¿Ok? Ese número me va a indicar qué tantos recursos está o qué tan costoso va a implicar ejecutar esa sentencia. No hay como tal un estándar para decir cuáles son los valores mínimos y máximos en cuanto a el costo. La única referencia que existe es que entre más se acerque a cero ese costo, pues implicaría que la sentencia es más eficiente. Si tenemos costos muy elevados, aguas con eso, porque un costo muy elevado podría provocar hasta que el server se caiga, ¿no? Se le acabe la RAM, se le acaben los recursos y por lo tanto va a colapsar. ¿Ok? Bueno. ¿Qué necesita el estimador para trabajar? ¿O cómo es que logra determinar este numerito? Hacia arriba, como les decía, no hay ninguna referencia como para saber si es alto o bajo. Lo único que necesitamos es que sea lo más cercano a cero. Entre más grande sea ese costo, implica mayor cantidad de recursos, ¿no? O una problemas de desempeño. ¿Qué hace el estimador para poder calcular ese numerito? Básicamente aplica fórmulas, ¿no? Aplica algoritmos y genera el valor con base a estos costos. ¿Qué tanto procesamiento vamos a necesitar? O sea, ¿cuántas operaciones tendríamos que hacer para procesar una consulta? O, dicho de otra manera, ¿cuánto procesador o cuánto CPU vamos a utilizar? ¿Cuántas operaciones? Esto es también bien importante. ¿Cuántas operaciones de lectura o escritura vamos a realizar en la base de datos? ¿No? Recuerden que leer un dato de un data file, de un bloque de datos, cuando se requiere consultar es una operación costosa. ¿Ok? Entonces, entre más operaciones de lectura o de escritura implique, ¿no? Se implique o se tengan que hacer para procesar una consulta, más un costo mayor vamos a tener. Y ahora viene algo nuevo, ¿no? En una base distribuida se incorpora una tercera variable, que es los costos de comunicación, ¿no? El optimizador tiene que checar a ver cuántos registros vamos a enviar al otro nodo. Eso me puede generar un costo. Siempre se trataría de, uno, evitar comunicación entre los nodos de manera tan frecuente. Y la otra, que la cantidad de datos, ¿no? No es lo mismo enviar un mega de datos a un nodo que un K, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces esas son las principales variables que utiliza para calcular este numerito. Dentro de estas variables entran algunos conceptos que vamos a ver más adelante. La selectividad, la cardinalidad y el uso de recursos. Uso de disco, de procesador y de RAM, generalmente es lo que se considera. La selectividad, ¿qué es la selectividad? Una sentencia SQL, una sentencia select, podemos clasificarla
con base a su nivel de selectividad. ¿Qué creen que sea más adecuado o más atractivo para el optimizador? ¿Una consulta que sea altamente selectiva o una consulta que sea muy poco selectiva? ¿No? Piensen en lo siguiente, cuando a una persona le dicen que es muy selectiva, ¿eso qué implica? ¿Tendría pocos registros? Ajá, muy pocos registros, ¿no? Piénsalo así con sus amigos. Mira, fulanito es bien selectivo, ni amigos tiene, ¿no? Uno que otro y ya. Su círculo es muy pequeño. O sea, la cantidad de registros que tendría una sentencia es muy poca. Y una baja selectividad, entonces, ¿qué sería? Que prácticamente la consulta está obteniendo el 100% de los registros de una tabla, si no es que todos. Ahora, entonces, ¿cuál de las dos opciones sería más adecuado para un optimizador? ¿Trabajar con sentencias poco selectivas o altamente selectivas? Altamente selectivas. Altamente selectivas, entre menos registros, mejor. Entonces, esa selectividad pues influye mucho, ¿no? En el cálculo de este costo. Si la consulta tiene una selectividad muy baja, pues este costo va a impactarse demasiado, ¿no? Porque se está obteniendo demasiados registros. Por otro lado, si la selectividad es alta, entonces el costo va a tender a bajar porque realmente estamos trabajando con un conjunto de datos muy pequeño. Entonces, el conocer o el tener un aproximado de cuántos registros están participando o participarían en una sentencia, no, es algo importante que el optimizador considera, ¿no? Para calcular ese costo. Es el ejemplo que a veces les digo, ¿no? Por ejemplo, ustedes imagínense que los contrataron en una empresa, ¿ok? Dejen cerrar bueno, voy a cerrar, creo que sí lo puedo cerrar, esta terminal para que no esté aquí con mensajes. Ya se me fue la idea. Él les iba, ya. Imagínense que ustedes ya están trabajando en una empresa y esa empresa está laborando, ¿no? En horas pico, la base se está usando mucho por todos los clientes en la empresa y ustedes tienen la necesidad de lanzar una sentencia SQL en la base productiva y tienen la inquietud de, oye, esta consulta no será muy pesada, porque si ustedes lanzan una sentencia muy pesada, pueden provocar que los demás usuarios que estén conectados empiecen a experimentar lentitud. Imagínense que ustedes fueran el causante de que lanzan una sentencia y se cae el manejador porque su consulta estuvo mal hecha y fue en hora pico. ¿Qué harían en ese escenario? Tienen la necesidad de ejecutar la sentencia, pero están en hora pico, hay un montón de usuarios conectados y tienen duda de si su sentencia pudiera pegarles a otros usuarios. ¿Qué harían? Nada, me cambio de carrera, renuncio o me Pues busco tal vez, sí, adelante. un divide y vencerás, ir trayendo de a poquitos en poquitos registros. Ok, puede ser, pero ¿cuándo vas a acabar? Te urge la consulta y tu jefe te está esperando. Tienes 5 minutos para hacerla.
No más. Ok. ¿Alguna otra idea? Puede ser, puede funcionar, pero el problema de esa técnica es que es muy tardada. ¿Y qué tal si la consulta no se requiere procesar grandes cantidades de datos? ¿Alguien se le ocurre otra? Tengan en cuenta que se supone que si están aquí en módulos de bases, pues muy probablemente van a estar involucrados en ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué cosa que acabamos de ver nos puede ayudar? Bueno, ahí les va la respuesta. La respuesta sería, pues, consultar el plan de ejecución. Todos estos conceptos que estamos viendo, el optimizador, este costo que estamos platicando, el optimizador lo calcula obviamente antes de ejecutar la sentencia. Son costos estimados, son costos qué es lo que pasaría si se ejecutara esta sentencia. Entonces, la recomendación sería, bueno, ¿quieres lanzar una consulta y no sabes qué impacto va a tener? Bueno, a esa consulta, genérale su plan de ejecución. El plan de ejecución va a decir el costo. Si es un costo pequeño, con toda la confianza del mundo, ustedes lo pueden ejecutar en la base productiva y no pasa nada, porque ya el optimizador les está diciendo que su sentencia está bien escrita, está óptima y por lo tanto el costo es bajo. ¿Ok? Entonces, el plan de ejecución es una herramienta fundamental para desarrollar software y que ese software también sea óptimo, ¿no? Haga uso de la base de manera óptima. Hay inclusive proyectos que para que una aplicación pueda salir a producción, todas las consultas que lance hacia la base de datos tienen que estar justificadas y optimizadas y tener un plan de ejecución aceptable. Si no cumplen con eso, no se aceptan esas consultas. ¿Ok? Bueno, otra cosa que se considera para la optimización es la cardinalidad. ¿Ok? Saber de antemano o tener una aproximación de cuántos registros tiene cada tabla también ayuda a estimar este costo. ¿Ok? El costo de recursos también se calcula cuánto procesador se necesita, ¿ok? Cuánta memoria se necesita para poder ejecutar una consulta. Esto también pues le suma el costo. ¿Ok? Ahora, esta estimación de los valores de selectividad y cardinalidad se obtienen a través de las famosas estadísticas de una base de datos. Pregunta, ¿alguien sabe lo que son las estadísticas de una base de datos? Otro concepto importante. ¿Alguien ha oído hablar de lo que son las estadísticas? ¿No? Ok, ¿qué son las estadísticas? Bueno, las estadísticas es es todo un mundo de datos que se recolectan, un mar de datos que se recolectan, que indica la manera en cómo está operando nuestra base de datos, ¿no? Y qué características tienen los datos. Una estadística muy sencilla, por ejemplo, se guarda un estimado del número de registros que tiene cada tabla. ¿Por qué se guarda este dato? Porque este dato es fundamental para hacer una estimación de cuántos registros obtendría una consulta. Por ejemplo, si me dice que la tabla de estudiante tiene 100 registros, cuando intente lanzar una sentencia, select ciertos registros from estudiante, con base también a las condiciones que me den la consulta y con base a estas estadísticas recolectadas, el optimizador puede decidir, pues mira, esta consulta aproximadamente te va a traer 30 registros y estos 30 registros implican un costo de 6, por ejemplo. Entonces, para eso se utilizan todos esos datos estadísticos. Hay un montón de estadísticas que se recolectan. Inclusive, por ejemplo, hay otros, se guarda hasta cuántos nulos tiene cada columna, ¿no? ¿Qué valores tiene cada columna? Sobre todo para la distribución de los valores, ¿no? Entonces,
Todas estas estadísticas se recolectan de manera automática. Lo podemos hacer manual, obviamente, ¿no? E inclusive hay hasta histogramas que se generan, sobre todo para revisar cómo se están distribuyendo los datos con diferentes valores. La parte de histograma la vamos a ver más adelante también. ¿Ok? Bueno, entonces hemos estado hablando de lo que es el estimador, ¿no? De las variables que tiene como entrada, selectividad, recursos, cardinalidad, estadísticas. Como entrada es el plan de ejecución. ¿Quién genera el plan de ejecución? Este componente que vamos a ver ahorita. ¿Ok? El generador de planes de ejecución es que se encarga de construir, así como lo hicimos nosotros hace rato, de construir diferentes árboles de operadores. Este componente es su tarea y ya que lo genera, se lo envía al estimador para que el estimador pueda calcular su costo. ¿Ok? El estimador le puede solicitar otro plan de ejecución para que sean varios, ¿no? Y al final tener varios costos. Y pues se va a elegir el que tenga el menor costo. ¿Ok? Entonces, la salida pues es el costo en sí. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que son los planes de ejecución. Acabábamos de comentar hace un momento que un plan de ejecución es una secuencia de actividades, ¿ok? Que indican todos los pasos que va a hacer el manejador para procesar una consulta. Paso a paso, paso a paso, ¿no? Recuerden que una sentencia SQL se tiene que desmenuzar, se tiene que descomponer en varias operaciones de bajo nivel. Para eso es el álgebra relacional, ¿no? Todos estos arbolitos que hicimos aquí, pues no es otra cosa más que descomponer el procesamiento de una consulta en varios pedazos, ¿no? Primero una selección, luego un join y así. Son operaciones básicas del álgebra, ¿ok? Entonces, ese plan de ejecución contiene toda esa lista y el orden en el cual se ejecutan, e inclusive contiene datos como de dónde se están sacando los datos y qué costo tiene cada una de estas actividades. Entonces, básicamente, para no hacérselas tan, no se lo imaginen tanto, pues aquí está un ejemplo de un plan de ejecución. Lo voy a adelantar un poquito. Ok, este es un plan de ejecución. ¿Alguien había visto algo así? Creo que no. ¿No? Ok. O sea, ustedes díganme sí o no, o sea, no pasa nada, ¿no? Pero no se queden callados. Aquí ubico algunos alumnos y alumnas que en la vida creo que han participado, ¿eh? Ustedes saben quiénes son. Ubico ya perfectamente a los alumnos que participan, ¿no? De esta lista. Aparte que son poquitos ahorita. Ubico perfectamente bueno, aquí hay nombres que, bueno, no sé ni quiénes son, ¿no? Que no había escuchado yo de ellos, ni siquiera sabía que están aquí en la clase. No hagan eso. Entre más incógnito pasen en el grupo, menos los voy a ayudar cuando entreguen algo atrasado, cuando revisemos sus promedios. Entonces, con estos alumnos que no participan son con los que más rudo me comporto. Así que ustedes saben. ¿Ok? Ubico perfectamente ya a quienes participan y quienes no. Así que abusados, ¿no? Todavía están a tiempo de salir de su escondite, ¿no? Y den señales de vida. ¿Ok? Conste, ya les estoy haciendo otro warning por ahí de las participaciones. Bueno, ok, pues este es un plan de ejecución, así se ve en modo texto. Entonces vamos a aprender en las siguientes clases cómo se lee, por ejemplo, ¿no? Con un plan de ejecución. Aquí, como pueden observar, en esta columna se ponen todas las operaciones que va a ejecutar el manejador para procesar la consulta. ¿Ok? Se muestra, por ejemplo, el ID de la actividad, ¿no? ¿Cuántos pasos tiene esta actividad? Esta consulta. De dónde se van a obtener los datos, ¿ok? ¿Cuántos registros de cada actividad aproximadamente se está estimando obtener? ¿Cuánta memoria se va a requerir?
¿ok? ¿Cuánto procesador, el porcentaje de procesador que se va a utilizar? En este caso es muy poquito, ni siquiera llega al 1%. Y el costo, vean, esta es la columna que les platicaba del costo. ¿Ok? Entre más bajito sea el costo, significa que la sentencia no está tan mala. Y una columna que creo que puede ser la más interesante, el tiempo aproximado que tardaría una sentencia en ejecutarse. Aquí tengan cuidado con esta columna, ¿no? Porque ustedes dirían, pues no se tarda nada, ¿no? Pues la ejecuto. Pues sí, pero tomen en cuenta que los tiempos también dependen mucho del hardware, ¿no? Que tenga nuestro server. Si tenemos un super mega hardware, aunque la sentencia esté mal hecha, puede que tengamos buenos tiempos y eso no implica que su sentencia esté bien hecha, ¿no? Entonces, más bien nos debemos fijar en la cantidad de registros y en la cantidad de memoria que se está llevando, ¿no? Bueno, entonces regresando un poquito a donde estaba, eso es la idea de un plan de ejecución, ¿ok? Bueno. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando tenemos sentencias SQL con subconsultas? ¿Ok? Una sentencia con subconsultas, el optimizador como que no le gustan tanto, porque son más complicadas de procesar. Los paréntesis que ustedes ponen en las subconsultas hace que la sentencia se tenga que romper, se tenga que descomponer en varias sentencias independientes. Entonces, cuando tenemos demasiadas subconsultas, se va a tener que generar un plan de ejecución por cada subconsulta. Entonces, pues ustedes ya saben qué implica, ¿no? Crear varios planes de ejecución en una sola consulta, pues es más procesamiento, ¿no? Entonces, entre menos subconsultas, qué mejor, porque si podemos eliminar todas las subconsultas, vamos a tener un solo plan de ejecución global y es más fácil optimizar un solo plan que hacerlo por pedacitos, ¿no? Porque son independientes. A lo mejor hubiera convenido revisar qué tablas participan en cada subconsulta y de ahí decidir con cuál tabla empezamos, ¿no? Por esa razón no se conviene, a medida de lo posible, evitar tanta subconsulta. Bueno. Ok. ¿Qué más tenemos? Entonces, el plan de ejecución es el encargado, más bien es generado y es enviado al estimador para determinar su costo total. ¿Ok? La tarea se complica cuando es una sentencia donde participan múltiples tablas, ¿no? Los ejemplos que vimos pues, son muy sencillitos, 2, 3 tablas, pero si hay más, el plan de ejecución se vuelve más complejo. ¿Ok? A nivel general, ¿qué es lo que hace el optimizador para construir un plan de ejecución lo más óptimo posible? Básicamente trata de buscar algo que le llaman los métodos de acceso a datos o access paths. ¿Ok? ¿Qué es eso de un método de acceso a datos? Vamos a ver un poco más adelante que hay dos fuentes principales de donde se pueden obtener los datos. Cuando una consulta se lanza, ¿de dónde creen que se pueden obtener los datos para satisfacer a esa consulta? ¿Quién me dice? ¿De dónde se leen al final de cuentas los datos? ¿De memoria? Ajá, pero antes de la memoria, ¿de dónde se tienen que leer? ¿Del disco? Del disco. O sea, si yo quiero consultar los datos de una tabla, esa tabla tiene datos y esos datos van a estar asociados al final del día a un data file, ¿no? Es lo más común obtener. Pero el problema es que hacer lecturas a los data files es una operación costosa, ¿no? Porque tengo que leer de disco y los data files tienen un formato especial, etcétera. Pero hay otro elemento que tiene una característica distinta, que su acceso es bien rápido, ¿no? Escanear o recorrer este elemento resulta en una operación sencilla. Entonces puedo obtener
parte de la información que me pide una consulta la puedo obtener de este elemento. ¿Quién es ese elemento? ¿No? A ver si se acuerdan un poquito. ¿Qué elemento del modelo relacional sirve para hacer que las consultas se ejecuten más rápido? Un índice. Los índices. Muy bien. Los índices. Los índices aquí juegan un papel bien importante a la hora de optimizar una consulta. Los índices también contienen datos. ¿Ok? Entonces, las principales fuentes de acceso para ejecutar una consulta son las tablas y los índices. Inclusive va a haber sentencias SQL que se pueden resolver sin tocar la tabla, sin leer un solo bloque de la tabla, porque todos los datos que nos piden lo podemos extraer directamente del índice de alguna de sus columnas. Si eso es factible, el manejador de inmediato va a irse por el índice y a esta parte la deja intacta, ¿no? No lee nada de la tabla. Entonces, esas son las dos principales fuentes de acceso. Otra cosa que se valida para construir un plan de ejecución es en qué orden se van a ejecutar las operaciones join. Acabamos de ver en temas pasados, ¿no? Que puede tener un impacto si primero hacemos un join a que si hacemos un join con otra combinación. Entonces, el estimador tiene que, no, más bien el generador de planes tiene que ahí revisar en qué orden pudiera convenir hacer un join. ¿Ok? Y y la última. Bueno, más bien una más porque hay más criterios. Obviamente estos, digamos, son los más importantes. ¿Ok? Hay muchos más criterios para que influyen, ¿no? En la generación del plan de ejecución. Pero una de las más importantes es esta, selección de la estrategia para ejecutar una operación join. ¿Ok? Curiosamente les comentaba a los compañeros de avanzadas en la mañana. A lo mejor alguno de ustedes estaba en la clase. ¿Cómo se define un join en términos de álgebra relacional? ¿Se acuerdan de bases 1? El álgebra relacional define un join como alguien que me diga. La selección de un producto. La selección de un producto. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero hacer el join entre R y S, primero tengo que hacer el producto cartesiano entre ellas dos. Pero, ¿ustedes creen que realmente el manejador va a hacer eso? ¿Y qué tal si quieren hacer un join que tienen millones de registros? ¿Qué creen que va a pasar aquí? Si con unos cuantos registros, ¿no? Con unas tablas pequeñitas hacer un producto, los registros que se obtienen se multiplican, ¿no? Tal cual, ¿no? Si tengo 10 registros en una tabla y 10 en la otra, ya nada más de esas dos tablitas al hacer el producto ya tengo 100 registros. Ahora imagínense tablas con millones de registros. Obviamente el manejador no hace eso. En su lugar aplica algoritmos que sean más eficientes. Esos los vamos a revisar también más adelante y esos algoritmos permiten generar planes de ejecución más adecuados. Hay 3 algoritmos principales que vamos a revisar. ¿Ok? Entonces, son los puntos fundamentales que toman en cuenta los generadores de planes de ejecución para construir la mejor estrategia para procesar la consulta. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Bien, vamos a revisar esta tablita y esta parte de los joins es muy sencilla para empezar ya la siguiente clase con este punto. ¿Ok? Aquí ya nada más voy a comentar que
decíamos hace un momento que existen métodos de acceso. Los métodos de acceso se refiere a las distintas formas o los distintos lugares de donde puedo obtener datos. Existen dos principales que son ¿qué? Las tablas y los índices. ¿Ok? Las tablas y los índices. Nada más. Para efectos del curso hay varios tipos de índices, ¿no? Igual y a lo mejor recuerdan de bases 1, también llegamos a comentar en bases 1. Hay índices de tipo bitmap y hay índices con árboles B-tree. ¿Ok? Si no se acuerdan de estos conceptos de los árboles B-tree o si no los vieron en bases 1, igual sugiero lean un poco de estos índices. ¿Ok? Tal vez los estoy saturando con muchos conceptos, pero recuerden, estamos en una materia ya muy especializada. Entonces, todos los antecedentes que ya tienen que traer es fundamental. No, no puedo regresarme tan atrás. ¿Ok? Se fijan, comentamos de PL, comentamos de álgebra relacional. Ahora les estoy comentando de índices, tipos de índices, ¿no? Son ya todo el background que se supone ya traen de bases. Al rato vamos a hablar de transacciones, en donde se supone que ya ustedes vieron transacciones, ¿no? Entonces, casi esta materia es como que un repaso de todas las otras materias anteriores, pero aplicadas a algo nuevo, ¿no? Entonces, para efectos aquí de este curso, nada más nos vamos a enfocar a estas dos columnas. Estos ya no los vamos a ver porque no es fundamental y aparte, pues no es tanto el tema de la materia, ¿no? Pero sí estos dos, a las tablas y a los índices de tipo B-tree, ¿no? A los que se forman a través de un árbol balanceado. Entonces, hay diferentes métodos de acceso que vamos a revisar en las siguientes clases, ¿ok? Cómo accedemos a los datos de una tabla y cómo accedemos a los datos de un índice, ¿ok? Entonces, todos estos métodos de acceso son los que pueden aparecer en un plan de ejecución, ¿ok? Entonces, es importante que entendamos cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, la siguiente clase vamos a platicar de cada uno de ellos, ¿ok? Y bueno, el otro criterio que les comentaba pues es el de el ordenamiento de joins. Nada más aquí para formalizar. Hay estas 4 técnicas para hacer combinaciones, ¿no? De con qué tabla empiezo. Entonces le llaman a estas técnicas left if jump tree porque se puede formar una gráfica de joins como parecida a la gráfica del query que vimos, en donde se ponen todas las tablas que participan y aquí se pueden hacer combinaciones para ver quién con quién, ¿no? Por ejemplo, vean aquí del lado hacia el lado derecho, empieza por la tabla 3, 4 y del lado izquierdo empieza con la tabla 1 y 2 y así se va, ¿no? O una mezcla como es este, ¿no? Entonces, dependiendo de las combinaciones, pues son las diferentes maneras de hacer un join, ¿ok? Y pues al final recuerden, se calculan sus costos para ver si conviene, ¿no? ¿Cuál de las opciones conviene? ¿Vale? Los tipos de método de acceso para ejecutar un join, ¿no? Pero no son métodos de acceso, más bien los distintos métodos para ejecutar un join. ¿Se acuerdan que les platiqué? Les comenté que no se hace el producto. Bueno, sí se puede hacer, pero siempre y cuando sean productos bien pequeñitos de 2, 3 registros, no más allá, ¿no? Y si no, pues están estos algoritmos. Tal vez todo esto es nuevo para ustedes, ¿no? Nested Loop, Hash Join y Sort Merge Join son los 3 algoritmos que utilizan las bases de datos para procesar un join, ¿ok? Y de ahí pudiéramos irnos más a fondo, ¿no? Dependiendo del tipo de join, que si es inner, que si es outer, aplican también algunas reglas, ¿no? Nuevamente acotando al curso, nada más vamos a ver los métodos para procesar un join empleando estos algoritmos nada más, ¿no? Ya está ahí. ¿Ok? Y esto es para un inner join, porque también hay la contraparte de otro tipo de join que puede ser los outers o los semi-joins, etc. Pero para efecto del curso, pues nos vamos a quedar nada más con los inner join. ¿Vale? Bueno. Entonces, fíjense,
algo muy sencillo que es lo que hacen los optimizadores. Y uno de los principales objetivos en cuanto a la ejecución de operaciones join es la reducción de registros. Esta es una heurística que siempre el optimizador va a tratar de aplicar. Hacer lo posible, lo que se pueda hacer con tal de reducir las cardinalidades, ¿no? Antes de aplicar un join. Ya vimos por qué. Entre más filtros tenga la consulta antes de hacer el join, qué mejor. Porque entonces los algoritmos para procesar un join, pues aumentan su complejidad si aumentamos los datos, ¿no? Entonces, por eso es que menos datos, menos costo. ¿Ok? Un ejemplo muy sencillo, fíjense, dice aquí, tratar de ejecutar primero operaciones join que generen como resultado un solo registro a lo más. Si tenemos múltiples tablas, por ejemplo, el optimizador podría decir, oye, ¿con cuál tabla empiezo, no? O ¿con qué pareja empiezo? Una de esas maneras es detectar qué tablas generarían a lo más un registro. Si estas tablas generan un solo registro, pues luego el optimizador va a intentar empezar por esta combinación. ¿Por qué razón? Pues porque ¿cuál sería el resultado? Un solo registro y ya tengo un join resuelto. Entonces eso es una ganancia interesante. O sea, ¿cómo lo hace el optimizador? Detectar los predicados asociados con restricciones unique. Por ejemplo, ¿qué característica tiene este predicado? Where empleado ID igual a 10. ¿Cuántos registros a lo más me traería este predicado? 1. 1. Entonces, estas consultas, las que tienen bien bajita cardinalidad, los resultados casi siempre son las que se ejecutan primero. ¿Ok? Bueno, y pues ya. Vamos a dejarle hasta aquí y ya la siguiente semana empezamos con este punto 5.3, que ya es empezar a ver a detalle los planes, perdón, sí, las características de un plan de ejecución y los métodos de acceso. Listo. ¿Alguna duda, alguna pregunta de la clase de hoy? Por el momento no, profe. Bueno, entonces si no hay más, recuerden, mañana no tenemos clase jueves porque tengo junta a las 9 de la mañana y pues bueno, ya por eso adelantamos esta clase para cubrir la de mañana, ¿no? Nos vemos el martes entonces. Cualquier duda, ya saben, tienen ahí grupo y demás. Avancen con los pendientes, no se atrasen. Pues nos vemos la siguiente semana. Nos escuchamos más bien la siguiente semana. ¿Cómo van las Hasta cosas luego. ¿Cómo van las cosas en la facultad por allá? ¿Todo va bien? ¿Cómo los trata sus ambientes, sus horarios mixtos? Algo cansado. Ya ¿Pesado? no estoy acostumbrado. Yo tengo una impresión, a ver si ustedes me resuelven esa inquietud que tengo. No sé, pero me da la impresión de que este esquema de ser mixto está provocando cierto incremento en la deserción de alumnos. ¿No han notado eso o ustedes lo ven normal hasta ahorita? Pues hasta Ten- ahorita normal, pero sí, quién sabe ya, a la mitad o tengo más. mis sospechas porque este semestre no había tenido tanta deserción como he tenido este semestre en general. Pero no sé si eso, o nomás es algunos grupos en línea, no sé, pero tengo esa inquietud de si hay algo que tenga que ver con el hecho de que es mixto. Pero bueno, veremos qué pasa el fin de semestre. Es curioso, ha habido deserciones interesantes en este semestre. Pero bueno. Ok. Cuídense entonces, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, profe. Bye. Gracias, hasta luego. Buen día. Gracias, profe. Hasta luego. Profesor, una pregunta. Adelante. Es que estaba viendo que todas las tareas tenían que ser a mano y creo que desde la tercera la hice en computadora. ¿Las puedo pasar a mano o así las dejo? Algunas sí y otras no. A nivel general, las que son de investigación son las que requieren bibliografía y a mano.
Vamos a ver qué tareas hemos dejado. Para decirte cuáles podrían quedarse. Es que hay que acordarte de los criterios. Esta tarea 1, que es de un artículo, una lectura, esa no importa, porque pues no investiga nada, no es meramente una opinión, resumen. No hay bibliografía en realidad tampoco, porque el artículo yo se los di. En la 2, esta sí tendría que ser a mano y con bibliografía, la 2, porque son investigar estos conceptos. Ok. La 3 también tendría que ser a mano, investigar concepto de semillón, porque es investigación. La 4 no, porque es realizar modelos. Esa puede ser el formato que quieras, no aplica porque era más bien como un ejercicio, ¿no? Esta tarea. Y la 5 tampoco, porque también. Entonces nada más son 2 las tareas que tendrías que checar. La 2 y la 3. La 2 y la 3. 2 y la 3. Ok. Ok, y si no las tengo a mano, ¿las puedo pasar? Sí, si quieres. Ok. ¿No? Bueno, O muchas bueno, gracias. mira, vamos a hacer algo para ya no pierdas tanto tiempo. ¿Ya se las hiciste ahí? ¿Sí les pusiste bibliografía? Sí, les puse. Si no, checa, si no, se la pones pero arriba en tu texto, pues ponme ahí una nota que ya platicaste conmigo y que ya quedamos en que pues te las vas a dejar así para que no las penalice. Ah, ok. Si están incompletas, las... Complétalas. Ponle su bibliografía y ahí pones la nota, ¿no? Y si no, pues sí, tú ahí ve qué te conviene. A lo mejor te conviene más pasarla y ya. Ok. ¿Vale? Sí, profesor. Nada más son esas 2. Ok. Bueno. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Bye.